No sé ustedes, pero en este programa nos encanta meternos en un buen jardín. En Castilla y León tenemos 3 ejemplos en los que no importan las consecuencias y vale la pena adentrarse. Les invitamos a recorrer 3 joyas de nuestro patrimonio, 3 jardines que son históricos. Épocas y estilos diferentes suponen un viaje al pasado, una cápsula real con la que pasar del Renacimiento al Barroco o al siglo XIX. El recorrido lo planteamos desde un punto de vista temporal. Así que, si les parece, comenzamos en el Renacimiento, en Béjar, en una villa suburbana. Estamos en la villa suburbana El Bosque de Béjar, una villa de recreo renacentista que construye Francisco de Zúñiga y Sotomayor, IV duque de Béjar. Es una rareza en España porque diferentes factores, la presión urbanística, las modas, han hecho que desaparezcan las más singulares y nosotros nos conservamos igual que en el siglo XVI, a nivel estructural. Todo un conjunto, muy cerca de la residencia oficial, que es en el Palacio Ducal en Béjar, tengan un espacio de recreo. Lo que se hace en el Bosque de Béjar es aplicar todos los conocimientos que habían desarrollado los Medici en el entorno del río Arno, en la zona de Florencia, ya desde un siglo antes. Sobre una zona de vaguada, construir una serie de terrazas organizadas sobre un eje longitudinal oeste-oeste, en el que construyen un estanque, un jardín y una huerta. Y además hay zonas de ocio para la caza, como por ejemplo el bosque, 14 hectáreas de bosque. El Bosque de Béjar desde el año 46 está protegido como jardín artístico y desde el 82 se convierte en un BIC, bien de interés cultural, la figura máxima de protección del patrimonio histórico español. Este espacio, como villa renacentista, continúa con estas características hasta mediados del XIX, 1869. Recordemos que en 1868 se produce la Revolución La Gloriosa, donde los bejaranos y bejaranas se implican hasta la muerte. Mariano Telle Girón, que es el duque en ese momento, el duque de Béjar, tiene que vender propiedades. Ya se han abolido los señoríos a principios del XIX y es en 1869 cuando Mariano Telle Girón se deshace de este espacio vendiéndoselo a la familia Rodríguez Arias. Altísima burguesía que se dedica al mundo del textil, gente que está al tanto de los movimientos estéticos y culturales y revitalizan el espacio.
Rodríguez Arias convierten este espacio otra vez en un sitio de cultura. Si tiene que venir una persona importante, no se hace una foto en el ayuntamiento, viene al Bosque de Béjar. Podemos hablar de figuras tan interesantes como Miguel de Unamuno, por poner un ejemplo. Y en 1999 es cuando pasa a ser de titularidad pública. Junta, Ayuntamiento y Estado lo compran, ahora es un 33% de gestión de la Junta de Castilla y León y un 66% del Ayuntamiento. Y la Junta es la que está gestionando todo el tema de los fondos Jarcultur, que nos están permitiendo rehabilitar muchos espacios. La organización del espacio se hace mediante la construcción de terrazas. Hemos estado en la terraza del estanque y esta es la terraza del jardín. Un jardín renacentista en origen que pasa a ser barroco y en 1869, entre 1869 y 1871 cambia de tipología, no de distribución espacial, con lo que no se desvirtúa la visión general del conjunto. Este jardín romántico es fruto de las influencias y modas del momento. Indianos de América están trayendo especies exóticas. La familia Rodríguez Arias decide cambiar el jardín barroco por este romántico de influencia inglesa, en el que plantan grandes coníferas como nuestra Sequoiadendron giganteum. Estamos en la parte de jardín romántico del Bosque de Béjar. ¿Qué podemos destacar de esta zona? De esta zona lo primero que hay que destacar es la novedad, porque el siglo XIX fue una revolución. Se abandona todo lo que es la geometría regular de los jardines más previsibles, ¿no?, como los barrocos y anteriormente los jardines del Renacimiento. Esto era un jardín de cuadros, según el cuadro de Ventura Lirios que pintó en 1721. Entonces aquí lo que hay que destacar es la novedad. Por supuestísimo, las grandes coníferas. Pero también los magnolios. Algunas plantas bulbosas que no llaman tanto la atención. Y las hortensias, que fueron auténticas novedades en España. La vergenia, que viene de China, la hortensia, que viene de China, las palmeras, la que vemos es la Trachycarpus fortunei, y la composición. Esto se le llama el estrado blasonado porque están los escudos de los Zúñiga y los Sotomayor, pero los textos antiguos hablan del cenador, C con cedilla, senador nuevo, que es un espacio que parece longitudinal, otro espacio lúdico, y el elemento más llamativo es la fuente de los 8 caños, por las características que tiene, no solo estéticas, sino también técnicas, para que el agua fluya y esté funcionando todo el tiempo. Y solo tienen que utilizar el sentido común. Hay un manantial a 100 metros de aquí a una cota superior, y esto lo que permite es que el agua baje por gravedad y funcione perfectamente siempre que haya agua. ¿Dónde te has sentado? Esto es una exedra y como casi todo en el Renacimiento tiene que ver con el mundo romano, las casas de los patricios tenían que tener una habitación más o menos circular que diese al patio para charlar. Lo copian las basílicas paleocristianas y ya lo definen estructuralmente como banco corrido semicircular cubierto con una media cúpula. No tenemos media cúpula y probablemente hubiese alguna pérgola de madera cubierta con parras ornamentales. La gracia de este espacio está en la acústica. Este es un espacio concebido para disfrutar de eso que llaman la cultura con C mayúscula. Cervantes dedica la primera parte del Quijote al Duque de Béjar, pero es que Góngora le dedica las soledades. Lope de Vega, uno de sus sonetos. La élite de la literatura del siglo de oro, si no físicamente, sí intelectual o culturalmente, pasa por aquí. Y para eso se construyen estos espacios, para, pues si viene un actor que además sabe declamar muy bien y le acompaña la acústica, de granito, que podían haber traído mármol de Carrara porque había poderío económico, pero no. Lo que hacen es hacer una gestión inteligente, eficaz y eficiente de los recursos, no solo del agua, sino también de la roca.
El árbol más antiguo de esta terraza es ese tilo. Es anterior al jardín romántico que vemos hoy. Aunque hoy nos queda una secuoya, hubo otra que la tumbó un rayo sobre 1948. Pero hubo otra secuoya un poquito más grande que esta. Dentro del estanque hay una isla y en la isla un cenador. Hay un teórico del Renacimiento italiano, Leon Battista Alberti, que escribió un tratado de reedificatoria donde explica las condiciones que deben cumplir las villas y entre ellas que haya un espacio aislado y reservado para los amantes. Y lo relaciona con la isla de Cítera, que es una isla que tienen los griegos en el Peloponeso y que dicen ellos que nació la diosa del amor. Pues ese cenador servía para los encuentros furtivos de los amantes. ¿Cuál es el problema? Que el cenador que se construye en su momento, un cenador barroco, de granito monumental, muy cerrado para que no se viera lo que pasaba dentro, es sustituido en el siglo XIX por este neomorisco de hierro que tenemos ahora. Ahí a los amantes se les ve. Se les ve. Tampoco está documentado qué iban a hacer los amantes a la isla, pero igual iban a leer a Garcilaso, que estaba de moda en aquella época, ¿no? Muy habitual en los Entonces, amantes. si se ponen a leer en el cenador tal y como está ahora, se les ve. La razón por la que hay un cenador neomorisco de hierro es que a finales del XIX la familia Rodríguez Arias, que está al tanto de todos los movimientos estéticos que hay en el mundo, a finales del XIX están en París y hay un señor que se apellida Eiffel que le ha dado por hacer torres de hierro con remaches. El hierro y los nuevos materiales constructivos se ponen de moda y la familia Rodríguez Arias decide que hay que cambiar el cenador. ¿Árbol más antiguo que hay en el bosque? ¿Cuál es? El tejo que está al lado de la fuente de la Sábana, que decimos es el guardián, se le calcula una edad similar a la del palacete. La fuente de la Sábana es una estructura muy interesante y que cumple con esa dinámica de que el espacio no está muerto, está vivo y se van añadiendo elementos. Si toda la villa es de mediados del XVI, no es hasta el siglo XVIII cuando se construye esta fuente. 1705, fuente del barroco, interesantísima por cómo funciona el sistema que abastece a la fuente, que no es más que un estanque que está a una cota superior y que, como hay una altura considerable desde el estanque hasta la fuente, permitía que se abasteciera solo por la fuerza de la gravedad. Curiosamente hay un jardinero al que yo le atribuyo muchas de las cosas que hay aquí. Mucha de esta planta coincide con la planta que vais a ver en el coto, porque quien manda a construir el coto, que es el conde de Tres Palacios, y quien manda a construir este jardín eran del mismo pueblo. Don Cipriano Rodríguez Arias y el conde de Tres Palacios eran de un pueblo de Cáceres que se llamaba Ceclavín. Y entonces se lo encargan el coto a la familia Beirat, que es una familia que se instala en España sobre 1865 en el puerto de Valencia. La tercera de las terrazas es la de la huerta, en la que el marqués de la Ensenada en el catastro del 18 dice que hay árboles frutales de muy buena calidad distribuidos entre parterres de fresas y frambuesas. Un espacio productivo y del que también se saca una sustancia económica. Y a partir de la huerta comienza el Paseo de la Alameda. Otro espacio interesantísimo y muy agradable de pasear, con chopos de 35-40 metros que generan casi un bosque en galería y que nos llevan hasta la entrada principal. La joya de la corona, tesoro real, monumento vivo, llámenlos como quieran. Son los jardines de la granja. Estamos en el Real Sitio de San Ildefonso, la granja. Estamos en el mar. Hasta que nosotros llegamos aquí, son 4 riachuelos, el Morete, Carneros, Chorranca y Peñalara. ¿Qué vamos a hacer? Dirigirlos a este estanque. En Castilla vemos un charco un poco más grande y ¿cómo le vamos a llamar? El mar
es el estanque donde vamos a amansar ese agua. Desde aquí van a ser los juegos de agua del rey. El rey tiene 17 años cuando gana las batallas de sucesión, las gana contra el archiduque Carlos. Estamos hablando de un niño de 17 años. Se acuerda de su niñez en Versalles y los problemas que tuvo su abuelo Luis XIV, el rey Sol, con el agua. Aquí es donde me voy a hacer yo mi palacio y aquí me voy a hacer el mejor sistema hidráulico del mundo en el siglo XVIII. Felipe V, que era el primer rey de la Casa de Borbón en España, llamado el Animoso por sus contemporáneos, porque ganó la guerra de sucesión y no le faltaba carácter, pero tenía una depresión severa y después de 20 años de reinado aproximadamente decidió, ya lo estaba pensando antes, abdicar, retirarse. Y con su segunda mujer decidió construir este sitio para eso, para retirarse. Lo empezó a construir en torno a 1720, lo terminó en 1723, en enero de 1724 se retiran aquí, abdica, empieza a reinar su hijo Luis I y Luis I muere a los 6 meses, en agosto del mismo año. Y como el siguiente príncipe, que es Fernando, es todavía demasiado pequeño, tiene 11 años, decide volver al trono muy a su pesar, para el contento de su mujer, que era la que en realidad mandaba más y que tenía un intenso deseo de colocar a sus hijos en tronos en Italia. Por lo tanto, el reinado de Felipe V se prolonga hasta que muere en 1746 y por lo tanto en la granja hay dos fases. Una fase en la cual se construye un palacio y un jardín para el retiro del rey que ha sido, del rey padre, como llamaban, y a partir de su vuelta al trono es el palacio donde pasan los veranos, los 3 meses de verano. Eso es un ritmo que mantendrán todos sus descendientes hasta Alfonso XIII. Jardines de estilo francés, tienen una superficie de unas 150 hectáreas y se diferencian en distintas partes del jardín. La parte más formal, que es una de las zonas en las que estamos, y la parte más informal, que es la zona de bosquetes donde los reyes los utilizaban para ir de caza. Son bosquetes delimitados por alineaciones de seto. Los setos están formados por haya y carpe, especies que se utilizaban en origen. En otoño y en primavera es cuando adquieren su mejor coloración y hacen del jardín de la granja lo que es, con este color anaranjado, rojizo y amarillento. El haya y el carpe en España tienen un comportamiento que se llama marcescente, que quiere decir que en todo el invierno mantiene la hoja, y mantiene la hoja con esta tonalidad. No sé si preguntarte por la cantidad de especies que hay dentro de esas 150 hectáreas. Pues de arbolado tenemos cerca de 200 especies. Es verdad que en los últimos años hemos hecho restauraciones y a lo mejor zonas que estaban muy asilvestradas o zonas que se habían introducido especies que no debería de haber en un jardín histórico, algunas de ellas se han ido eliminando, pero para compensar hemos ido introduciendo otras especies autóctonas dentro de los bosquetes que han ido, digamos, mitigando un poco esta pérdida de biodiversidad que se ha podido reproducir en estas restauraciones.
setos que son también plantados por nosotros, pero dentro de los bosquetes es todo planta autóctona y es la misma que tenemos en la Sierra de Guadarrama. Continuamos nuestro repaso por los jardines que son bien de interés cultural. ¿Dónde lo dejamos? Estamos en la Torre del Reloj. Está orientado hacia el patio de la Herradura. ¿Cuántas personas visitan la granja a lo largo del año? Es una cifra variable, muy variable. Entre otras cosas también depende del tiempo, lógicamente, pero está en torno al 500.000, 400.000, 500.000 personas. Los días de encendido tradicional son días de gran afluencia, pero en una franja horaria determinada, que es cuando se ponen las fuentes. Hay un numerus clausus, pero yo creo que no son los días de mayor afluencia. Los días de mayor afluencia son los días de puente, en la época estival, donde la frecuencia de visita es constante desde las 10 de la mañana hasta la hora de cierre a las 9 de la noche. ¿Por qué el encendido de las fuentes solo es en esas fechas? Disponemos de un recurso natural limitado, que es el agua, sino que el sistema está pensado para canalizar el agua y expulsar por los chorros el agua de manera completamente natural, aprovechando la ley de gravedad y la caída de cota. Por tanto, ponemos las fuentes en marcha solamente en el periodo donde hay agua. Todos los jardines tienen que tener una carga máxima de gente, que es, digamos, la que tiene capacidad el jardín y los espacios naturales de aguantar, sin que sufran una alteración, es decir, para que mantengan esa sostenibilidad. Uno de los factores importantes es eso, la carga de gente que puede entrar y puede pasear por los jardines. Un caso importante de lo que puede pasar si hay demasiada gente es el pisoteo y la compactación del suelo. Otros casos que tenemos de problemas con gente es, por ejemplo, pasa muchísimo en las grandes coníferas, en las secuoyas, que los tocan. La gente, con toda la buena intención del mundo, y van a darle un abrazo al árbol. Eso una persona no pasa nada, pero llega un momento en que hay algunos árboles que ya tienen las marcas, la corteza dañada de tanto toqueteo y de tanto abrazo. Digamos que pueden morir, no morir, porque al final son especies que llevan muchísimo tiempo, sí que se pueden ver muy afectadas por el tema de un exceso de amor, digamos. Tóxico. Muy tóxico, sí. Felipe V es un hombre que tiene un carácter, pero es un hombre que también tiene una depresión endógena fuerte. Para él, la esposa es muy importante, tanto la primera, María Luisa Gabriela de Saboya, como Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, además, ella hereda por su casa estados en Italia, Ducado de Parma y Piacenza, y es una mujer ambiciosa. Entonces no se contenta solo con llevar una vida un poco dura, porque vivir al lado de una persona con unos problemas de salud mental que le hacen vivir de noche y no querer estar nunca en Madrid, sino escapar continuamente. Y en las cartas de la reina esto se refleja, la vida de la reina no es fácil, su compensación es el poder, y el poder incluye las guerras en Italia para conseguir un trono para su hijo Carlos, porque el hijo destinado a suceder a Felipe V, después de que ha muerto Luis I, tampoco es hijo de Isabel de Farnesio, es también, como Luis I, hijo de la Saboyana. Y por lo tanto, todas esas energías se vuelcan en guerras de Italia. Siempre hay que ver al lado de Felipe V a su mujer. Eso lo dijo incluso de una manera muy gráfica uno de sus ministros, el cardenal Alberoni. Desde que Felipe V fallece y deja el jardín como lo vemos, no se hacen más obras nuevas,
pero se mantiene perfectamente el jardín porque la familia real lo usa hasta 1931. Es la residencia de verano. En 1931, junto con otro montón de cosas, es declarado jardín histórico y, por lo tanto, tiene una protección como monumento nacional, es decir, jardín histórico como monumento nacional. Está administrado por Patrimonio Nacional y está, por lo tanto, sometido a los mismos criterios que todo monumento nacional, es decir, cualquier intervención supone una investigación histórica, un estudio histórico y una toma de decisiones en función de lo que conviene hacer. Un jardín no es un edificio, los materiales no son piedra solo, aquí hay mármol, hay piedra, hay plomo, pero también hay vegetales. Esta es la calle Balsaín. Divide un poco la zona más formal del jardín, tratamiento más intensivo de la jardinería, y esta zona más hacia arriba, que son las zonas de los bosquetes. Estas alineaciones de arbolado delimitan todas las calles del jardín. En origen estaban siempre formados por olmos, pero estos olmos sufrieron una enfermedad a partir de los años 70-80, la grafiosis, que ha afectado a la mayoría de los olmos de toda Europa. Fueron sustituidos por especies de castaño de Indias. Sin embargo, el castaño de Indias también últimamente nos está dando problemas con una plaga que es camaradería del castaño. Por el cambio climático se le quema mucho la hoja. Actualmente ya no estamos plantando esta especie de arbolado, sino que la estamos sustituyendo. Si os fijáis al fondo, hay distintas fases de sustitución de arbolado que hemos ido plantando en los últimos años. Esas especies son arces autóctonos. Estamos en los baños de Diana, en la parte de atrás. Nosotros realmente lo que hacemos es restaurar las tuberías. ¿Qué porcentaje es de la cañería original? Tenemos la suerte, siempre vamos a hacer una comparación con Versalles, con Peterhof, con Daeste. Lo que ellos tienen en los museos, nosotros lo tenemos funcionando. Tenemos el 96% de la tubería es original. Aquí tenemos una de las averías más grandes que hemos tenido en Patrimonio. Son tuberías de plomo, la avería estaba en la parte de abajo, no podemos levantarla para soldarla, por lo que se hizo fue abrir una ventana y se soldó por dentro. Aquí se utilizaron 120 kilos de estaño en fundición. Hay que ver al fontanero con sus manos y un trapo, cómo van adaptando esa masa en fundición, cómo tienen un cubo de agua al lado, enfrían la carne y otro poquito. Enfrían la carne y otro poquito. Aparte de ser muy buen fontanero, hay que ser un verdadero sufridor. Esa sensibilidad de la mano la pierden. Todas las averías están marcadas con la fecha que se han hecho, con el maestro que la ha realizado. Esta avería a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cada vez que leo aquí Modesto Vallejo, Antonio Vallejo y Luis Vallejo. Luis Vallejo soy yo. Antes de ser encargado general de Patrimonio Nacional fui fontanero. Modesto Vallejo es mi tío todavía y mi padre murió, es Antonio Vallejo. Y estoy ahora mismo aquí contándolo y realmente mi mente está viendo a mi padre cómo me transmitió ese tipo de soldadura, ese tipo de sufrimiento que realmente se convierte en nuestra vida. Los viajeros de la época, al rey y a Felipe V le gustaba mucho que le compararan la granja con Versalles. A Felipe V le encantaba, ¿no? El duque de San Simón le llega y le cuenta: en Versalles las fuentes echan chocolate, en la granja echan cristal. Esa comparación era lo que realmente quería, superar siempre las fuentes de Versalles. Y en menos de una hora hemos recorrido siglos de historia gracias a los jardines. Llegamos al más joven, el coto
de Nuestra Señora del Carmen. El coto Nuestra Señora del Carmen es un jardín de finales del 19, principios del 20. Creemos, porque no tenemos constancia de finalización de jardín, que termina sobre 1915. Es un jardín que mandó a hacer el conde de Tres Palacios, que era un terrateniente del norte de Extremadura, y se lo encargó a un paisajista valenciano de origen francés que se llama Esteban de Meirac. Está considerado como tardorromántico isabelino, que es una percepción del jardín naturalista inglés evolucionado. La corriente paisajista o naturalismo inglés surge en el 1708 en Inglaterra y evoluciona hasta mediados, finales del 19, creando un jardín mucho más ecléptico que lo que ellos en su origen proyectaron. Mis abuelos, José María Távira y Eloísa Vargas Zúñiga, lo compran en 1942 como finca de recreo. Ellos vivían en Madrid. Mi padre se lo compró a sus hermanos y a partir de mi padre ha llegado a nosotros. Es un jardín declarado BIC o bien de interés cultural, jardín histórico, desde el año 2005. Estaban proyectando o estaban planificando la autovía de La Plata. Mi padre quería impedir que nos afectara de alguna manera, entonces inició el expediente de incoación para impedir esta aberración que al final no conseguimos parar. Pensaban pasar por la mitad, atravesar todo el jardín y destrozarlo, sí que consiguió que solamente fuera la parte de arriba, con todo el daño colateral que no se previó. Al final ha sobrevivido, porque tiene mucha más fuerza el jardín que el humano, pero hay plantas que se están resintiendo. Yo no lo defino. Es brutal. Es un jardín que tiene todo lo del jardín naturalista inglés, o lo que buscaban los paisajistas, que es una ruptura con el jardín barroco, que es todo mucho más formal. Todo lo contrario, lo que se busca es una interacción con la naturaleza. Hay paseos para recorrer, hay más de 190 variedades diferentes entre árboles y arbustos, porque se trata, al ser un jardín de árboles, se trata de mezclar coníferas con frondosas. Las frondosas son los árboles de hoja caduca. Sí que es verdad que al ser un monumento vivo, cada hora del día es diferente, cada estación, cada día del año es diferente y va evolucionando. Normalmente el jardín romántico tiene un paseo principal que lo divide en dos: el jardín formal, que sería este, y el jardín bosque creado por el hombre, porque este no es un bosque autóctono, sino alóctono. Explicar pues algunos de los ejemplares que son protagonistas indiscutibles del jardín. Entre ellos, pues la araucaria araucana, un ejemplar extraordinario, muy singular. Hay muy pocos de estas dimensiones en nuestra región. Solo por la araucaria ya merece la pena empezar aquí. El cedro del Atlas que tenemos aquí es un ejemplar magnífico, es un Cedrus atlantica glauca. Glauca significa azulado, grisáceo. Los jardineros siempre que nos encontramos con especies que nos dan una tonalidad diferente, pues no sé, nos sentimos como muy afortunados de tener esa posibilidad de dar brochazos en un jardín pues azulado, grisáceo, rojo, amarillo, para cambiar de los tonos verdes. Y aparte, este ejemplar en concreto tiene un porte extraordinario. El cedro es una conífera majestuosa, pero es cierto que la vamos a encontrar en muchos jardines. El tilo es la frondosa, digamos, con más presencia por su copa imponente, porque esa es la palabra. Yo siempre que lo veo, es un tilo que está catalogado como uno de los más grandes de Castilla y León, si no el más, de copa. Igual que el cedro es un ejemplar perfecto, el tilo es majestuoso.
ese arce es un arce Crimson King, un arce que va a adquirir una tonalidad rojiza muy intensa. El arce también nos da una sensación de naturalidad, que es lo que se persigue en este jardín, a pesar de que las especies no son autóctonas, pero al final conseguimos un trozo de naturaleza inmenso y maravillosamente bello. Entonces esta parte de aquí, que es la parte formal, que es la parte más plana del jardín, elevan el terreno unos metros para que ese monte sea una prolongación siempre permanentemente del jardín, siempre tienes un punto de fuga hacia ese monte, que es el natural. Además está diseñado como si fuera un jardín renacentista italiano de primera época, es decir, transición del jardín monacal al jardín renacentista ya más palaciego. Están divididos los espacios en trapecios, de más estrecho a más ancho, probablemente para dar una profundidad de punto de fuga hacia la pérgola que tenemos, y además, si tú lo ves, es el dibujo de un obelisco. Dentro de este jardín, que está diseñado con muchísima simbología masónica, todo tiene un símbolo, un dibujo. Os he traído a ver la Cunigamia lanceolata. Esto es otra conífera muy singular. Tenemos este ejemplar y ninguno más. Yo no los había visto en ningún otro jardín. Es otro de los fósiles vivientes que nos podemos encontrar y tiene la singularidad de que de su madera se hizo la ciudad prohibida de China. O sea, estábamos hablando de los diferentes continentes, pues este sería un ejemplar traído de China, con ese valor, digamos, casi religioso, porque era una madera muy apreciada. El abeto pinsapo, que aquí tenemos un ejemplar con una altura y una copa perfectamente cónica, tiene unas acículas bien voluminosas, es como si fuera de plástico, es una estructura preciosa. Lo llaman el abeto español. El Sequoiadendron giganteum. Siempre, todos los jardines de principio del siglo XX tienen secuoyas porque son coníferas que crecen muy bien, que se adaptan muy bien. Más el Sequoiadendron giganteum que la Sequoia sempervirens. Me parece que era como un souvenir. Te ibas a América y te traías una secuoya. ¿Esta escalera es la protagonista del coto de Nuestra Señora del Carmen? Bueno, no es exactamente la protagonista. El protagonismo lo tiene la colección de coníferas, que es la más importante de Castilla y León. Pero sí que es la columna vertebral del jardín. En torno a ella está prácticamente todo. El dibujo que haces cuando la recorres es la ruta iniciática de los masones. Está dividida en 5 estadios, en 5 paradas, orientada a este-oeste, que es fundamental porque normalmente el gran maestre se coloca al este, que es donde le da el sol. Bueno, había un cenador de brezo y madera de planta octogonal que entiendo yo que era la parte desde la que partía el aprendiz y iba bajando. Está diseñado como si fuera una logia masónica, además tiene muchísimas connotaciones esotéricas. Este-oeste significa que la luna llena ilumina esta escalera y las otras 2 que hay hacia allá, el día de luna llena solamente. Todo está pensado tanto para meter miedo como para disfrutar durante el día de la paz, el relax. Estamos en la parte más alta del jardín. El jardín está muy naturalizado, está bastante asilvestrado. Según vamos subiendo, pues vamos viendo que la naturaleza va ganando terreno a lo que el paisajista inicialmente pensó. Se ven muy bien las terrazas que se han ido haciendo, o sea, que se hicieron para contener el terreno, porque hay una ladera importante. Y las especies que nos rodean, que es abeto de Douglas, la mayoría son abeto de Douglas, Pseudosuga menciesi,
Pues es una especie que tiene la característica de crecer con muchísima rectitud, tiene troncos muy altos y muy rectos. Al final tenemos un verdadero bosque de coníferas, cosa rarísima, ha ido generándose el mismo, o sea, las piñas caen y nacen más pseudosugas y de ellas vuelven a caer y nacen más pseudosugas, entonces tenemos ejemplares de diferentes dimensiones, el perímetro de tronco nos dice la edad que tienen, pero tenemos la sensación de verdad, o yo la tengo, de estar en un espacio natural, no en un jardín. Hacer este jardín con todo el movimiento de tierras que supuso los muros de contención, el agua, se calcula que tardaron por lo menos 10 años. Proyecto, ejecución y demás. Entonces, mi madre, que es una romántica empedernida, siempre dice que qué generoso fueron tanto Beirat como Tres Palacios que crearon esta maravillosa, esta cosa magnífica, sabiendo que ellos no lo iban a poder disfrutar 100% en todo su esplendor. Si quieres conocer la cultura de tu país, tienes que conocer tu patrimonio. Los jardines históricos son museos al aire libre. Es que esto es un libro abierto. El bosque de Béjar se merece reconocimiento y conocimiento, porque creo que conocer un espacio te lleva a quererle más y a disfrutar mucho más de él. El bosque de Béjar per se es un espacio singular y además cargado de historia. Son espacios verdes, son espacios que son de todos y son espacios que son muy vulnerables, que en el fondo los vemos y pensamos que van a estar siempre. Una obra de arte que esté hecha en un material u otro es igual. Si tuviésemos una escultura de Miguel Ángel en cera, sería tan de Miguel Ángel como hecha en mármol. Sería más difícil de conservar. Un jardín es una obra de arquitectura hecha en material vegetal, pero es una creación humana, es evidentemente una obra de arte. ¿Por qué vamos a poner en duda que un jardín es una obra de arte cuando una performance o un happening es claramente una obra de arte? Castilla tiene en este jardín no solamente uno de los mejores jardines de Castilla, sino uno de los mejores jardines y de los mejor conservados jardines barrocos de toda Europa, no solamente en cuanto a la jardinería, sino en cuanto a la escultura y a la hidráulica. El Coto de Nuestra Señora del Carmen es un lugar mágico. El futuro del Coto sigue siendo un jardín histórico particular, que lo sigamos manteniendo, cuidando, mejorando y conservando. Hay que aprender a estar en silencio, porque la granja y cualquier jardín hay que dejarlo actuar. En general cualquier obra de arte, pero de manera muy especial la naturaleza. Somos naturaleza. Nosotros tenemos 5 sentidos. Y dejamos esos sentidos reposar. La cabeza la ponemos en cero y dejamos que entre el mensaje que nos llega de la naturaleza, nos conectamos de una manera especial con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el jardín es un gran maestro de vida si le dejamos espacio. No es fácil, ¿eh?